Entonces, vamos a tener nuestra charla de hoy, nuestra enseñanza de hoy, nuestro manjar, nuestro pan del día, y se titula Sardis, una iglesia muerta y un Dios vivo. La iglesia de Sardis. Ya hemos hablado en alguna vez de la iglesia de la Odisea y la de Esmirna. De una hablamos del Dios que abra y cierra puertas. Un Dios que cuando abre una puerta nadie la puede cerrar y cuando cierra una puerta nadie la puede abrir. Hablamos de esa iglesia. Hablamos de la iglesia de la Odisea, cuando decía de la tibieza espiritual, porque sé que no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y hoy vamos a hablar de la iglesia de Sardis, que pocas veces se ha hablado y se ha predicado sobre ella. Son 7 iglesias, ya conocemos 2, hoy vamos a conocer la tercera, la iglesia de Sardis, y que se identifica con nosotros y con la iglesia actual, pero más que con la iglesia, recuerda que tú eres parte de la iglesia. La iglesia no son muros, la iglesia son personas. Somos tú y yo que formamos la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, de cual Jesucristo es la cabeza. Y entonces esa iglesia, cómo nos exhorta Jesús, nos reprende y nos lleva por un consejo pertinente a través de esta enseñanza de Apocalipsis 3, 1 al 6. Dice lo siguiente: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios, de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo aquel que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Resulta que la iglesia de Sardis, que estas son unos vestigios de la antigua ciudad de Sardis, esta es más o menos la ubicación. Resulta que estas son las 7 iglesias de Asia a las cuales le escribe Pablo, las 7 cartas que empiezan en el capítulo 2 y terminan en el capítulo 3, finales. Entonces está la de Pérgamo, la de Esmirna, que ya hablamos de ella, el Dios que abre y cierra puertas, la de Éfeso, la de Patmos, allá muere Juan, la de Tiatira, y allá escribe Apocalipsis, la de Sardis, que es la que vamos a hablar hoy, la de Filadelfia y la de la Odisea, que también hablamos sobre la tibieza espiritual. Entonces vamos a hablar de la iglesia de Sardis. En otro momento nos queda faltando Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Éfeso y Patmos. Entonces en otro tiempo hablaremos de ella. Por el momento hoy vamos a hablar de la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Al mismo tiempo que Jesús habló estas palabras a Juan, la antigua ciudad de Sardis ya había visto sus mejores días y comenzaba a declinar. Resulta que esa iglesia, no solamente esa iglesia, la ciudad de Sardis era muy, muy pujante. Tenía muchas riquezas y la iglesia misma era una iglesia de las grandes de Asia y había visto unos días de gloria, de cosas muy grandes. Pero aún así era una ciudad rica, Sardis, estando situada en la intersección de varios caminos y rutas comerciales importantes. Entonces eso hacía que mucho comercio pasase por ahí, entonces era una ciudad demasiado comerciante. La conexión entre Sardis y el dinero fácil era bien conocido en el mundo antiguo. Entonces aquí viene un problema, ¿se acuerdan? En el Sermón de la Montaña que Jesús empieza hablando y dice, no se puede tener por amo a 2 señores,
porque se amará a uno y se odiará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces era fácil desviarse en una ciudad tan prominente, tan próspera, con tantas cosas, y la iglesia misma, que era tan grande, empezó a cambiar algunos de sus valores, como ocurre en el mundo actual. En el mundo actual, el hombre ha desarrollado la tecnología de maneras impresionantes, ha cultivado la tierra de manera exagerada y hacen cultivos que salen lo más rápido que uno pueda imaginarse. Lo mismo las aves de corral ya salen en 45 días, el ganado bovino y porcino, la piscicultura también. Entonces, el hombre ha prosperado económicamente y ha podido sacarle provecho y ya se ha vuelto un depredador de la tierra, del planeta, y de hecho no lo ha sabido vivir. Y todas estas cosas han hecho que el hombre se sienta autosuficiente y se aparte de Dios. La autosuficiencia nos aparta de Dios. Porque miren el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto después de que salieron esclavos de Egipto, en el desierto no había comida. Y ellos clamaban a Moisés y Moisés se arrodilla y le pide a Dios que le ayude a alimentar su pueblo, que por eso que él sabe que él fue los que los sacó de Egipto y los llevó a través de ese desierto a la tierra prometida. Y Dios hace llover sobre ellos el maná. Y el maná era la comida que Dios les daba, como dice en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. Y era el pan de cada día, el maná llovía todos los días y debía ser comido en el mismo día, ya eso lo hemos hablado varias veces. Y si se dejaba para el otro día se podría. Y era para, Señor, ayudarnos a depender de Él. Pero cuando se cansaron de comer maná, le pidieron a Dios y les mandó carne y dicen que las codornices se chocaban contra el suelo y que comieron tanta carne que les salía hasta por las narices, dice el libro de Éxodo. Cuando el hombre tiene necesidades, se acuerda de Dios. Cuando el hombre tiene de sobra, empieza la autosuficiencia y el Dios Mamón, que es el Dios del dinero, empieza a sobrepasar al Dios de Israel, al verdadero Dios. Y Dios es celoso, pero Dios es celoso, y eso lo vamos a ver cuando estemos viendo el curso de administración de bienes terrenales, no porque Él sea egoísta, sino porque Dios sabe que todas esas confianzas y todos esos bastones y todos esos apoyos no nos llevarán más que al sufrimiento, porque todo pasa. Hoy tienes una casa, mañana un temblor de tierra te la puede tirar al suelo, una inundación, un ciclón o una ruina económica, un carro. Inclusive las personas hoy están y mañana no, porque nada nos pertenece, ni siquiera nuestra propia vida, porque no somos dueños, somos administradores. El Salmo 100 dice, conoced que el Señor es Dios vuestro, Él nos hizo y no nosotros mismos, o sea, no nos pertenecemos, somos ovejas de su prado, somos su pueblo, somos de Él. Nosotros no tenemos posesión de nada, por eso no podemos tomar decisiones ni siquiera con nuestra propia vida. Por eso un cristiano realmente convertido, no a la eutanasia, porque si usted no es dueño de su vida, Él nos hizo y no nosotros mismos le pertenecemos. Él cierra el ciclo de nuestra vida cuando Él quiere, no nosotros. La iglesia de Sardis entonces era una iglesia llena de cosas bonitas, pero la opacaron la opulencia, el comercio y el dinero. Es de interés el hacer notar que la primera moneda acuñada en Asia Menor fue acuñada en Sardis en los días de Croesus. Estas monedas creadas de una forma burda fueron el inicio del dinero. O sea, ahí empezó el dinero en Sardis, en el sentido moderno del término. O sea, ahí empezó a acuñarse. El de Sardis era el lugar donde nacía el dinero moderno, dice un comentarista, un exegeta llamado Barclay, ¿cierto? Entonces mire la prosperidad de Sardis, y eso, en vez de apuntarle a algo bien, fue declinando a la iglesia como tal. La fundación de la iglesia, se cree que Sardis fue fundada por el apóstol Pablo. En Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Uno de sus obispos fue Melitón. Significado de la palabra Sardis, del nombre de la ciudad. Como se sabe, significa remanente, los escapados o sobrevivientes. Y es al remanente de Sardis, a los sobrevivientes, a los que escaparon de esa corrupción, a los que Dios les está escribiendo hoy esta carta.
lo que da idea de cuál es el significado del mensaje de Juan para la iglesia, para esa iglesia. Ahora, ya Sardis configura el mundo moderno y el remanente, los escapados y los sobrevivientes son los que nos amoldamos al tiempo presente. Romanos 12:1 dice, no se amolden a las condiciones del tiempo presente. En otra versión dirá, no vivan de acuerdo a lo que vive el mundo actual. Antes bien, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y conozcan la verdadera voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Ese remanente, esos escapados, esos sobrevivientes que se salen del mundo, de ese mundo que nos habla también Santiago en el capítulo 4, versículo 7, cuando dice que Dios ama celosamente el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, y dice que aquel que ame el mundo se vuelve enemigo de Dios, ¿cierto? Por amar al mundo y sus situaciones de vida. El mundo no es la Tierra, el planeta Tierra. El mundo es el sistema económico creado por la humanidad que está alienado, que está lleno del enemigo de Dios y que quiere cambiarnos el rumbo, como lo dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Y con la sociedad de consumo y con tantas cosas, los ha vuelto ciegos de entendimiento para que no puedan ver la resplandeciente luz del Evangelio de Jesucristo, el verdadero Dios. Y cada vez nos enceguece más y nos crea más necesidades, celulares, cosas electrónicas, fiestas, rumbas, música, desorden, ruido. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento para que no puedan ver la resplandeciente luz del Evangelio de Jesucristo, el único y verdadero Dios. Entonces, ese remanente, tú puedes pertenecer a ese remanente, el que no se deja contaminar por el mundo. No estoy diciendo que no esté en el mundo, porque el mismo Jesús en Juan 17, que lo estudiamos también, dice, yo no te pido que los saques del mundo, pero que estando en el mundo los preserves del mal. O sea, estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Somos el remanente, los sobrevivientes, los que escapamos de ese sistema del mundo y vivimos de acuerdo a los preceptos de Dios. A esas personas es escrita esta carta. ¿Y quién es el remitente de la carta? ¿Quién escribe la carta? Vamos a escuchar. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Y quién la escribe? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Quién será ese que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Tremendo eso, ¿no? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Vamos a mirar entonces, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién será el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Qué querrá decir eso? Como más adelante veremos, el Señor le dice a la iglesia de Sardis que está muerta. Seguramente por esto el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que eran precisamente lo que esta iglesia necesitaba para volver a la vida. Mire, escudriñando un poquito lo que significa los 7 espíritus de Dios, hay varias posibilidades. El número 7 es el número de la perfección. Y cuando dice los 7 espíritus de Dios, es el Espíritu Santo en perfección con todo su fruto, con todo su don. Ahora, una posibilidad es la que dice Isaías, y dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Entonces, lo primero, el Espíritu, enseguida vamos a ver los 7 espíritus que reposan en Jesús, que es el que está escribiendo la carta. Dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo. Diga pues qué cosa tan tremenda. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder y de conocimiento, de temor del Señor. Entonces esto podría explicar los 7 espíritus de Dios. El primero, el espíritu del Señor, o sea, el espíritu de Dios. Segundo, un espíritu de sabiduría que está en Jesús. En Jesús estaba el espíritu de Dios y el espíritu de sabiduría. Pero también estaba el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder
el espíritu de conocimiento, el espíritu de temor del Señor, ¿cierto? Entonces, esos espíritus necesitaba esa iglesia y necesitamos nosotros, esos 7 espíritus de Dios en nuestra vida. Y esos 7 espíritus están en la persona de Jesús. Por eso dice, escribe el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quién tiene los 7 espíritus de Dios? El Hijo de Dios, que tenía el espíritu del Señor, el espíritu de Yahvé, el espíritu de Dios. Tenía espíritu de sabiduría. Recuerden en Isaías 61 cuando dice, el espíritu del Señor está sobre mí, porque esto me ha ungido Dios para llevar buenas noticias a los cautivos, a los pecadores, ¿cierto? Buenas nuevas a los pobres, a liberar a los cautivos y quebrantados de corazón. Entonces, esos 7 espíritus empiezan en Jesús con la posesión del Espíritu de Dios, pero también tenía el espíritu de sabiduría. Jesús no solamente tenía el conocimiento de Dios, tenía sabiduría, la sabiduría que solamente viene de Dios, que es un don espiritual. Tenía el espíritu de la inteligencia porque Él tiene el espíritu de la ciencia. En Dios está toda la ciencia, el conocimiento. Y recuerden cuando a Él le hacían preguntas para ponerlo en enredos. Cuando le preguntaron por lo de la moneda, que si era lícito pagar impuestos al emperador, dijo, préstame la moneda. ¿De quién es la inscripción? Alguien tiene prendido el micrófono. Pues da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y en muchas otras ocasiones, cuando la mujer adúltera dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, siempre tenía una respuesta precisa, porque es un Dios de inteligencia. Espíritu de consejo, siempre el consejo de Jesucristo fue pertinente. Espíritu de poder, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Decían los apóstoles en medio de la tempestad. Espíritu de conocimiento, dice que no tenía que decirle nada de nadie porque ya lo conocía. Dice que las personas no tenían que hablar porque él ya sentía y conocía lo que estaba pasando en su corazón. Espíritu de temor del Señor. Jesucristo vivía, la palabra temor quiere decir obediencia, quiere decir respeto, quiere decir sumisión. Por eso en el Getsemaní le dice, Padre, si es posible, apártame este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenía reverencia, perdón, lealtad a Dios. Esos son los 7 espíritus. Entonces, ahí está identificando quién habla, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Estamos hablando de Jesús. Esto nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Señor Jesucristo, el cual tiene los 7 espíritus de Dios, que nos viene por su Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios que está en nosotros fue el mismo Espíritu que estuvo en Jesucristo. Y es el que nos va a llevar a feliz término. Dice, pero también escribe el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. ¿Qué serán las 7 estrellas? A continuación nos dice que también ese ser que está escribiendo esta carta tiene 7 estrellas, que como recordamos eran los ángeles o mensajeros de la iglesia, probablemente una referencia a los líderes de cada iglesia. Como dan 7 iglesias, cada líder o dirigente de una iglesia era un ángel. Eso está en Apocalipsis 1:20 y se los voy a leer. Mire lo que dice. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, como lo dice acá, lo dice Apocalipsis 1:20, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. En otras palabras, cuando dice el de las 7 iglesias, es que las personas que dirigían esas iglesias los llamaban los ángeles de la iglesia, los pastores de esa iglesia. ¿Y quién dirigía a los santos o a los ángeles de esa iglesia? El mismo Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, es el que habla. Cristo reprende a su iglesia entonces. Ya sabemos quién es el que está hablando, es Jesucristo, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, ¿cierto? Y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ya sabemos que ese es Jesucristo. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Ojo con la reprensión. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Mire, todas las personas que están a tu alrededor, a mi alrededor, todas las personas que te conocen, todas las personas que me conocen, realmente no me conocen. Recuerden la ventana de Johar y los que vieron conmigo el curso. Hay una parte que se llama oculta y son las cosas que yo conozco de mí, los demás no conocen de mí.
Y hay una parte que llama oscura, que ni yo conozco de mí, que yo tengo, que yo soy, ni la gente conoce de mí, y que el único que sabe eso de mí es Dios. Él conoce todas tus obras. Las personas que viven a tu alrededor te pueden conocer en parte, pero no conocen toda la esencia de lo que tú eres. Todo lo que has hecho en lo oculto, todo lo que has pensado, lo que has maquinado, lo que has tratado de engañar, tanto a las personas que están a tu alrededor como con las que viven, inclusive a ti mismo. Todo eso que tratas de ocultar, todas esas cosas que tratas de demostrar para hacerte ver como la persona que quieres que vean. Todas esas cosas Dios las conoce. Él conoce tus obras y mis obras, lógicamente. Cuando digo tú, estoy hablando de mí. Y mira lo que dice, tienes nombre de que estás vivo, pero realmente yo no veo que estés vivo, estás muerto. Y ojo con esto, que la persona que está muerta delante de Dios, el pago del pecado es la muerte. Y la muerte es separación de Dios. Y qué triste, qué miedo, y eso lo vamos a bajar adelante, qué horrible que nos sorprenda la muerte física estando muertos espiritualmente, porque ya no hay solución, quedaríamos muertos eternamente. O sea, la muerte espiritual tiene solución mientras estemos vivos, porque podemos acceder a la misericordia de Dios y a su perdón. Pero si a ti te sorprende la muerte, como enseguida vamos a ver que dice que llegará como un ladrón en la noche y te sorprenderá. Y si te encuentra muerto y no vivo espiritualmente y mueres físicamente, morirás eternamente. Y ahí es donde este mensaje empieza a tomar la verdadera relevancia. Yo conozco tus obras. Tremendo eso, ¿no? Yo conozco tus obras. Me da como mucha sensación cuando Jesús le bajan el paralítico en la casa de Pedro, y cuando lo bajan, Jesús lo mira y todo el mundo ve la parálisis de este hombre, sus cuerpos torcidos y sus manos. Y Jesús no ve esa parte física, Jesús ve el corazón del hombre. Y lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Escudriñó el corazón y vio que había pecado en ese hombre. Y que quizás parte de la causa de su parálisis era el pecado. Ahora, no solamente hace eso, sino que el texto dice que los que estaban ahí, eso está en Lucas 5:21 y siguientes, lo que en Marcos 5:21 y siguientes, los que estaban ahí, dice que pensaron dentro de sí, oiga, pensaron, ¿y quién es este que se atrevía a perdonar pecados? Ustedes se imaginan el susto cuando Jesús le dijo, ¿y por qué piensan ustedes así? O sea, ellos no lo dijeron, ellos lo pensaron en sí. Y Jesucristo dijo, ¿ustedes por qué están pensando así? ¿Qué es más difícil decirle a este paralítico? Levántate, toma tu camilla y vete a tu cama, a tu casa. O decirle tus pecados te son perdonados. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero lo importante de este pasaje en este momento es, conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan ustedes así? Yo conozco tus obras. Yo conozco tu pensamiento. Mira, engaña al grupo de oración, engaña a tu mamá, engaña a tu papá, engaña a tu pareja, engáñate si quieres a ti mismo. Pero olvídate, bájate de la nube. Tú crees que como engañas a todo mundo, me engañas a mí. Y crees que porque lo haces en secreto, porque vienes con un discurso diciéndome, Señor, tú sabes que yo soy bueno, que yo he hecho esto, que yo he hecho esto otro, que tú sabes mis luchas, tú sabes que estoy sirviendo, tú sabes esto. ¿Para qué le cuentas eso a Dios? Él lo sabe. Más bien, en vez de decirle y sacarle la lista que le sacó el hijo mayor al padre, porque eso es lo que estamos haciendo en ese momento de la parábola del hijo pródigo, cuando va a reclamarle que porque le está haciendo fiesta al hermano menor, le saca una lista. Padre, todo el tiempo he estado contigo y todas las cosas, he estado contigo y te he cuidado y he estado pendiente y nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos y nunca has hecho una fiesta para mí. Y el padre lo mira en el corazón y le dice, te crees tan bueno, pero tienes odio y envidia en tu corazón. Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Yo te amo. Pero es justo hacer una fiesta por tu hermano, porque estaba perdido y ha vuelto a la vida. Estaba embolatado, lleno de problemas, lo hemos encontrado y hay que hacer la fiesta.
Pero el hermano no quería hablar con con el otro hermano. Y se creía bueno y le sacó la lista al papá mostrándole todo lo que había hecho. Algunos con Dios hacen eso, le muestran la lista. Y yo creo que Dios es sonriendo arriba. Yo te conozco, o sea, ¿tú qué me estás mostrando? Yo te conozco, engaña a los demás. Es más, engáñate a ti mismo creyéndote bueno. Pero yo te conozco. Yo conozco tus obras. Ahora, en Isaías dice, venga, sentémonos y pongámonos de acuerdo en algo. Listo, hagamos cuentas. Eso me parece tan tremendo, hagamos cuentas. Si tus pecados son tan rojos como la grana, yo los haré tan blanco como blanca nieve. O sea, Jesús nos conoce. Yo conozco tus obras. Nuevamente se nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Cristo. Además, como veremos a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, sino que ve sus corazones. Jesús no ve las apariencias. Nosotros con las apariencias engañamos a todo el mundo. No, Jesús ve el corazón. Por eso qué difícil es juzgar a los demás. Porque tú ves a la persona y tú ves las equivocaciones de la persona, pero el único que conoce el corazón de la persona es Dios. Por eso es muy sabio el consejo de Santiago en el capítulo 2. Solo hay un juez y Señor, y es el único que puede juzgar y condenar. En cambio, ¿tú qué te crees para condenar y juzgar a tu hermano? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? No juzgues. Y Jesús lo dice en el pasaje del Sermón de la Montaña. ¿Por qué te fijas en el pabilo, en el palito, en la pequeña brizna que tiene tu hermano en el ojo? Y no ves la viga que tienes en el tuyo, hipócrita. Saca primero la viga que tienes en tu ojo para que puedas ver la pajita que tiene el hermano en el tuyo, en el suyo. Él no se fija en el exterior de las personas. Jesús conoce los corazones de las personas. La gente veía a un David con problemas, con situaciones difíciles. ¿Y sabe qué dice Jesús de David? David tiene un corazón de acuerdo al corazón de Dios. A Moisés lo llamó el amigo de Dios con las equivocaciones que tuvo. Dios conoce el corazón de los seres humanos, más que lo que tú conoces al ser humano. Déjale el oficio a Dios de señalar. Tú creces solamente tú. Y ora por un hermano si lo ves en tribulación, si lo ves en sufrimiento, si lo ves equivocado. Pero no vas a bibliazo puro a darle a una persona, a decirle, inconverso, te condenarás. Y esto. No. Dios es el que condena. Es el único que lo puede hacer. En cuanto a esta iglesia, es de notar que a diferencia de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ella. Cuando uno lee las otras 7 cartas, casi siempre empieza echando, sobando, pues, echando cosas bonitas. Él pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en estas cartas, en la carta Sardis. Tienes nombre de que vives. La gente dice que vives. La gente te ve bueno. La gente dice, ay, tan bueno, tan santo, tan juicioso, tan juiciosa, como está en la iglesia, como colabora en esto. Ay, qué santidad, como ora de bonito. Sí, tienes esa fama. Tienes ese nombre de que vives para la gente. Ahora, la pregunta es, y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿A quién tienes que impresionar? ¿Para quién tienes que vivir y trabajar tu vida? Para que la gente te alabe, para que la gente te vea, para que la gente te aplaude y te diga santo, santa, o para que la santidad la vea Dios, así los demás no la vean. El trabajo es para Dios. Vivimos para agradar a Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su esperanza. No es el hombre. Hay que agradar a Dios. Vivo para agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, creo que es el versículo 5, creo que es. Si no el 5 es el 6. Hebreos 11 dice que el que se acerca, que después de que no fue llevado, se dijo que Enoc en todo agradaba a Dios. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que existe, que es real y que galardona a los que le buscan. Escúchenme, Enoc, antes de ser traspuesto, de ser llevado para que no viera la muerte, se confirmó que este hombre en todo lo que hacía agradaba a Dios. Lo único que le importaba era agradar a Dios. Tiene nombre de que vives. A la iglesia de Sardis le ocurre lo mismo que a la ciudad.
a la ciudad de Sardis, que ya les escribí. Vivían de sus recuerdos del pasado. Éramos muy ricos, teníamos muchas cosas de lo que habían sido en algún momento de su historia. Pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Quizás era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de la sociedad, pero eso al Señor no le importaba. Al fin y al cabo, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. La iglesia o los seres humanos, nosotros que somos la iglesia. Nosotros no estamos para agradar a los demás, a los hombres, sino a Dios. Ay, ese grupo de oración tan bueno. Ay, ese grupo de oración tan santo. Ay, en ese grupo de oración todos tan rectos y tan correctos. Usted está haciendo eso para que la gente hable bien de usted, del grupo, de la comunidad en que usted se congrega, o usted está viviendo para agradar a Dios. Porque a Dios no le interesa si tú agradas a los hombres, a Dios le interesa si tu vida le está agradando a Dios. Y no para que descrestes a la gente del grupo, no, es para que descrestes a Dios. Quizás no impresiones al grupo, o quizás si lo hagas. Si lo haces, lo que vas a recibir son aplausos de la gente. Eso es lo más que vas a recibir. Pero si le agradas a Dios, vas a recibir la corona de la vida eterna. Es tremendo. Tampoco tenemos razones para dudar de que sus cultos, reuniones fueran ordenados. O sea, no dudamos que eran ordenados, que estuvieran bien asistidos, de más que sí, la música sonaba con ánimo, que tuvieran un buen número de programas en la iglesia de Sardis, e incluso sus líderes ocuparan posiciones prominentes dentro de la vida social de Sardis. Quizás sí, pero todo esto no sirve de nada si falta lo más importante, la vida del Espíritu. Al final lo único que realmente tenían era el nombre de iglesia del Señor. Hay iglesias que tienen templos, tanto iglesias católicas como iglesias evangélicas. O sea, las mega iglesias evangélicas que llaman. Tienen templos impresionantes con cámaras, con sonido cerrado, con televisión en vivo y en directo, con sonido impresionante, con bandas que uno se, mejor dicho. ¿Y será eso lo que le importa al Señor? ¿O le importará al Señor? Lo más importante será el espíritu que haya en esa iglesia, en esa congregación. Hay iglesias que quizás tengan los banquitos de madera, el piso en cemento. Cuando digo iglesia no es el templo, sino que se congregan en ese lugar. No tienen más donde congregarse, pero hay un avivamiento, hay un espíritu de Dios fluyendo en ese lugar. Eso es lo que a Dios le importa. A Dios no le descresta tanto los templos llenos de lajas y de lujos. No estoy criticando la iglesia católica para que no tenga malos entendidos. No. La iglesia de Roma es muy bonita y en la Capilla Sistina hay un montón de cosas. Yo no estoy criticando nada de eso. Lo que estoy diciendo es que si el Espíritu de Dios mora allí y lo más importante para este lugar es el avivamiento del Espíritu Santo, lo demás es accesorio, sea bonito o no sea bonito. Entonces, vamos a empezar a quitar la mirada de lo material. Recuerden que Jesús le dijo a la mujer de Samaria, Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Ojo, son dos claves, espíritu. La adoración de Dios es de espíritu a espíritu. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu para este testimonio que somos hijos de Dios. Y lo somos. Eso dice la Biblia. Y en verdad, en la verdad que es Cristo. Ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, si es que de veras aprendieron de Él, en qué consiste la verdad. Efesios 4:20. Impresionante, ¿no? Estás muerto. Tremendo esto. Aquí dice, tienes nombre de que vives. Y aquí dice, pero estás muerto. Qué terrible posibilidad tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga, estás muerto. La iglesia en Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Ojo con esto, cristianos nominales, de nombre, tienen fama de estar vivos, pero están muertos. Los cristianos, ojo que no quiero ser malinterpretado, el que no entienda me pregunta antes de sacar conclusiones. Los cristianos de misa cada domingo, de novenas todos los días, de la coronilla de la misericordia todos los días, pero de la misma vida todos los días, los mismos chismes todos los días,
los mismos pleitos todos los días, el mismo sufrimiento y calvario todos los días, la misma bronca todos los días, la misma infidelidad en la pareja todos los días, las mismas vulgaridades todos los días, los mismos conflictos con las personas que la rodean todos los días. Cristianos nominales de nombre, de ritos. Insisto, relación. Ahora, y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil encontrarse en las iglesias con estos creyentes nominales, que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y que sin embargo suponen que están en el camino al cielo, porque tienen la casa llena de imágenes, de altares, de velitas, de santicos. Ojo, no estoy criticando eso. Estoy diciendo que hay personas que creen que por tener todo eso están en el camino al cielo, pero nunca han tenido una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. No conocen al Espíritu Santo, no tienen el avivamiento del Espíritu Santo en sus vidas. Son cristianos nominales. Hagan lo que hagan. Eso se va como para un foso vacío. Eso no tiene sentido. No tiene nada de provechoso. Otro ejemplo de este cristianismo nominal lo encontramos en muchas personas de la Iglesia Católica, que con el tiempo fueron degenerando en un mero formalismo carente de auténtica vida espiritual. Formalismo carente de, mira que hay personas en una iglesia, en una parroquia, lo único que les interesa es tomarle foto a esa estatua. Y entonces, cuando vayan a la casa, no, estuvimos en la iglesia ante tal, ay, en una devoción, ahí hay unas pinturas tan bonitas, unos santos, ay, no, qué bonita esa iglesia y no sé qué. Yo tengo amigos que creen que son cristianos y que viven el cristianismo, que porque son amigos de un obispo, que porque un sacerdote es amigo de ellos y salen con el sacerdote. No necesariamente. Formalismos carentes de una auténtica vida espiritual. En muchos casos, la asistencia a los servicios religiosos se reduce a una cuestión social. Entonces, algunos simplemente porque van a bautismos, bodas, entierros y fiestas locales. Por eso no es difícil escuchar a algunos decir, oiga, llegan inclusive a decir esto, yo soy católico pero no practicante. Uno no entiende eso. ¿Cómo así que soy católico pero no practicante? Ay, no, yo no vivo en esos grupos de oración, en esas cosas, pero soy católico. Pero delante del Señor eso no cuenta para nada. Católico de nombre, nominal. ¿Y eso qué tiene importante? Pues eso que te hace de diferente a una persona que no viva la religiosidad. No hay ninguna diferencia. Están en la misma condición delante de Dios. Tienen fama de estar vivos, pero están muertos. Y si yo por estas palabras que estoy diciendo voy a ser criticado, las diré con decisión, porque sé que son bíblicas. Están en la palabra de Dios, no solamente en esta carta, por todas partes pulula esa invitación de Jesús a tener una relación viva con Él, a dejar de ser tan nominales, tan superficiales, una religiosidad que no lleva a nada. Yo soy católico, pero no practicante. Y lo dicen con orgullo. Eso delante del Señor no cuenta, no tiene importancia, no hay nada de valor en ello. Lucas 6:26 dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes? Los que son elogiados por las multitudes, ay, tan santo como va a misa, como se persigna, como, ay, ese santo que tiene en la casa y esa gruta, y es que la gruta que tiene tan bonita en la casa, porque sus antepasados también elogiaron a falsos profetas. No se llenen de orgullo por eso. Elógiense, porque el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, diga, tu vida es de gran estima ante mis ojos. Tu nombre está escrito en el libro de la vida, como lo vamos a ver ahorita. Eso sí lo deben enorgullecer y animar. Lo otro, por Dios bendito, vanas palabras que no tienen sentido. Quizás por esta razón la iglesia en Sardis, a diferencia de otras iglesias de la zona, no había sufrido persecuciones como las de Hermisna o Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Cuando el cristianismo es inofensivo, cuando el cristianismo no está lleno del Espíritu Santo, no está incomodando al enemigo de Dios, ese cristianismo no tiene persecuciones. Esas personas no van a ser perseguidas y atacadas porque están haciendo lo que al mundo le agrada. Entonces, ¿qué ofensivo va a ser?
Ahora, se había acomodado al mundo y no tenía que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Por qué había de molestarle a Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Pero una iglesia que esté viva y que predique la palabra del Señor siempre estará bajo los ataques del enemigo. Siempre. Las personas que predican la verdad del evangelio siempre serán blanco de los ataques del enemigo. Y tendrán que confesar y estar pendientes en orar y estar respaldados en la oración por sus amigos de fe. Y decir, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Y todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pero que hay ataques totales, todos los que quieran. La gente piensa que la fe es fácil. Y la gente cuando ve un líder dice, ay, tan bueno como predica, pero ustedes no saben a veces lo que se tiene que pagar para ser líder. Lo que se tiene que pagar para vivir el evangelio y para llevar el evangelio a otros. A veces es una vida de soledad, aunque a veces no lo entienden. No es fácil. No nos toca tan difícil como algunos que son perseguidos, matados, encarcelados. Hasta el momento no nos ha tocado, pero sí nos ha tocado situaciones difíciles a muchos que predicamos el evangelio de la verdad. Pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. Ojo, si alguna de estas cosas está en tu lista, piensa que eres un creyente o estás en una iglesia moribunda o eres un creyente moribundo, que estás a punto de tener fama de vivo, pero estás más muerto que vivo. Primero, estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Ay, no, es que yo ya hace tiempos, yo me convertí al Señor hace tiempo, le entregué mi vida al Señor en una oración, yo soy converso, inclusive se dejan de congregar y todo en los grupos o en la iglesia o en el lugar donde se congregaban, porque, yo ya estoy listo. Ave María, si usted está satisfecho en los logros del pasado, usted está moribundo, porque es que esto es de todos los días, de todos los días. Hay una canción que dice, ayer ya pasó, te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Es que ayer ya pasó. Lo que pasó ayer en tu vida espiritual fue de ayer. ¿Que eso va haciendo que crezca espiritualmente? Claro que sí. Pero no te quedes satisfecho con los logros del pasado, con lo que aprendiste en el pasado, con lo que hiciste en el pasado. Eso es del pasado. Piensa en tu presente continuo en la salvación. Es continuo. Segundo, estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. No sé si encuentran la profundidad de esa frase. Hay personas que les importan más las formas, la manera, y se rebuscan las palabras, y es que yo no oro bonito, y es que tenemos que ir a esta iglesia, y es que esta iglesia es tan bonita, es que hay que perecer a aquella iglesia, buscando las formas, y no la realidad espiritual. No son las fórmulas, ni hay fórmulas para llegar a Dios. No hay oraciones como en Facebook que dicen oración poderosísima que escucha a Dios. No todas las oraciones son poderosas. Tú puedes decirle, Señor, aquí estoy. No sé qué decir, pero te amo, Señor, y creo en ti ya. ¿Qué más poderosa que esa oración? Pero le rebuscan oración poderosísima, y si le hace 7 veces o 9 veces, y si hace esto, por Dios bendito, no son las formas. Es tu realidad espiritual con Dios, en espíritu y en verdad. Tercero, estar más centrados en solucionar problemas sociales que en entender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Muy a tono con la predicación de hace 8 días del Pórtico de Salomón. Yo no tengo oro ni plata. La gente está esperando ayudas. No, yo te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate. Hay personas que llegan a los grupos de oración esperando que en los grupos de oración se les solucionen todos los problemas. Y entonces se vuelven dependientes totalmente de las personas y el grupo de oración. En lo emocional, en lo económico, no quiero ser duro, pero le estoy hablando de realidades. En lo emocional, en lo económico, en un montón de situaciones. Y no están en el grupo de oración buscando la transformación de su ser a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ser transformados y obtener el carácter de Cristo, que es lo único que les debería importar. Jesús dijo,
Pongan toda su atención en el reino de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Y todo lo demás, escuchen, todo lo demás les será añadido. Y lo demás es lo demás. Hay que estar preocupados por buscar a Jesucristo, el Hijo de Dios, por buscar su reino, por buscar su nombre, por tener una relación permanente con Él. Pero la gente va a los grupos de oración inicialmente, sí, Dios utiliza ese tipo de cosas, la tribulación, la necesidad. Pero no nos podemos quedar ahí, ay, llore por mí, 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 y esto, y este problema, y este problema. No estoy diciendo que no lo haga, que no podamos interceder unos por otros, pero analice su vida y analicemos los grupos, a ver si estamos más preocupados de solucionar los problemas sociales de las personas o atender las necesidades espirituales de la persona por medio de la predicación. A mí me da mucha tristeza cuando una persona empieza a entrar al grupo de oración, a solucionar un problema y soluciona el problema y ya nunca más volvió a conectarse. Era simplemente esperando solucionar el problema. Yo no lo estoy criticando porque yo no soy Dios ni critico. Y quizás todos hemos pasado por ese tipo de situaciones. Pero estamos con Dios como el apaga incendios, el bombero. Apágueme este incendio y cuando se lo apaga, Señor, cuando te vuelva a necesitar, vuelva a los grupos de oración, vuelva a la misa, vuelva a buscar de ti, a meterme en todos estos cursos. Por el momento estoy bien, no necesito de ti. Por eso no son los problemas sociales lo que hay que resolver. Hay que resolver las necesidades espirituales de las personas, que son las causas de la mayoría de sus problemas sociales, espirituales, sentimentales, de salud, emocionales, todo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Ojo, hay un posible moribundo ahí. Estar más atento a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que dice Dios. Las apariencias, mostrarnos. La persona que está más interesada en lo que piensan los demás que lo que piensa Dios, ahí está moribundo, o estamos moribundos. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Se rasgan y pelean por una denominación. Es que yo pertenezco a esto, yo pertenezco a esto, es que yo soy mariano, no, es que yo soy evangélico, es que yo soy esto, es que yo soy esto. Peleando por una denominación. En vez de escuchar, entender, escudriñar y defender la palabra de Dios. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Cuando empezamos a cuestionar, no, hay cosas ahí en la Biblia que pues, hay que mirarlas con otro, es que estamos en un mundo diferente, el mundo ha cambiado, o sea, hay que acomodarla. No, no. Cuando el ser humano, la iglesia, empieza a perder esa convicción, está más muerto que vivo, está moribundo. Un llamamiento al arrepentimiento en esta carta. Sé vigilante y confirma las otras cosas. Confirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. ¿Se acuerdan que ahora les dije? Como tenía fama de estar muerto, estar vivo y estaba muerto, le dice, acuérdese pues de lo que ha recibido y lo que ha vivido y guárdalo y arrepiéntase, hermano. Este está muerto. Si usted no vela, si no está interesado en velar, en buscar, en arrepentirse, en volver al camino, como un ladrón en la noche vendré yo a usted, hermano, y usted no sabrá en qué día y qué hora, y si lo sorprende ese momento y está muerto, yo no le quiero decir que va a ser su eternidad. ¿Y por qué? Es que yo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No, no, no. Sé vigilante. Confirma las cosas que están por morir. O sea que todavía había un pabilito ahí humeante. Y decía, confírmalas, no lo dejes apagar del todo, confírmalas, atízalas, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hay muchas cosas ahí pendientes. Acuérdate de lo que has recibido. No lo has recibido en vano durante todos estos años. Recuerda todas las enseñanzas, porque vuelves a revolcarte en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Y hay personas que llevan años buscando de Dios y en los mismos problemas, en los mismos conflictos, en las mismas situaciones. Y dice, pero acuérdate pues de lo que has recibido y has oído. Guárdalo, para eso te lo estoy enseñando, para que empieces a vivir en él. Arrepiéntete. Y si no, velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Sé vigilante. Ahora Cristo se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos en Sardis.
Ahí es ya para los que están vivos, los que tienen todavía la llamita humeante ahí que no se ha apagado del todo. Estaban en grave peligro de extinción, o sea, ya eran poquitos los que quedaban en Sardis. Y él les dice, sean vigilantes. El Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. Esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad, porque como ya hemos comentado 2 veces, había sido capturado debido precisamente a la falta de vigilancia. Ya habían sido capturados, destruidos. Quizá la iglesia le pasaba como a sus antepasados en Sardis, que se sentían seguros, confiados en la protección que les ofrecían sus muros, más que en Dios. Algunas personas se sienten seguros con sus muros económicos, sus muros afectivos. Y cuando eso se mueve, ¿qué? Y cuando se mueve tus seguridades afectivas, y cuando se mueven tus seguridades económicas, y cuando se mueven tus seguridades emocionales, y cuando se mueve tu salud, entonces, ¿dónde están todas tus seguridades? Te sentías muy confiado y tú muy seguro porque todos esos muros te ofrecían seguridad. No, 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 todo es pasajero. Y nada hay en este mundo seguro. Y es verdad que el creyente está protegido por unas defensas mejores que las de cualquier ciudad. Puede levantar, pero esto no nos debe llevar a la relajación o al descuido de nuestra vida espiritual, sino a estar prevenidos constantemente, puesto que la tentación puede aparecer en cualquier momento, por donde menos la esperemos. La falta de alerta espiritual puede resultar muy costosa, demasiado costosa. Vivir muchos años y un descuido espiritual. El apóstol Pedro exhorta en este sentido a los creyentes. Mire lo que dice, un pasaje que conocemos bastante. Primera de Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse despiertos, o sea, velando. Porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resístanle firmes en la fe. Ojo, la prudencia, la vigilancia. Por eso no pueden vivir del pasado. La vida espiritual es de todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Por eso hay que hacer un alto en el camino y hay que hacer un examen de conciencia diario a ver qué cosas no están correctas para tratar de no repetirlas. Afirma las otras cosas que están por morir o para morir, sigue diciendo la carta. Qué carta tan profunda. Parece que no todo estaba completamente perdido entonces. Aún había cosas que estaban para morir, que no habían muerto del todo. Y él está diciendo, afírmalas. Por eso ahora la canción, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No crean que las canciones es que yo, voy a buscar unas. No, 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 no. Y la última canción sí que era bonita. Solo se vive una vez. Cuando llegue tu camino, tu final, y al final te tengas de arrepentir y llores en soledad por no haber hallado el camino. Solo se vive una vez, una vez. Afirma las otras cosas que están para morir. En aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de languidecer por completo en medio de ese ambiente asfixiante. En esta situación no podían ser indiferentes o dejarse llevar por la corriente. En esa situación no podían ser indiferentes a lo que estaba pasando en su iglesia o dejarse llevar por la corriente que estaba viviendo su iglesia. Es que si la iglesia se está equivocando, yo no puedo dejarme arrastrar con la iglesia. Es que yo soy parte de la iglesia, pero yo puedo ser un remanente de la iglesia. Puedo estar al margen de la iglesia cuando ella se equivoca. Debían empezar por evaluar correctamente la situación desde la perspectiva que el Señor les estaba dando. Después tendrían que confrontar el pecado y el error de la iglesia e influir con su ejemplo y palabra en la comunidad. Eso es lo que hay que hacer en la iglesia. Más que criticar, hay que ser el remanente firme de sostener la iglesia. Es interesante que el Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia y comiencen una obra nueva en otra parte de la ciudad. Vean, muchachos, a esa iglesia se pudrió. Esa iglesia está muriendo. Ustedes son el remanente. Váyanse y formen otra iglesia y dejan que se muera. No. Jesús los dejó ahí. Dios los dejó allí a fin de llamar al resto que se había extraviado para que volvieran la fidelidad al Señor. O sea, ustedes que son el remanente, restablezcan esa iglesia. No obstante, si una iglesia deja de serlo,
porque una iglesia puede dejar de ser iglesia. Entonces, dice acá en Apocalipsis 2:15, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, las que tanto recordás. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Recuerde que el candelero es la misma iglesia, de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, quitaré el candelero de su lugar. O sea, acabaré con esa iglesia porque no tiene sentido. La separación puede ser la única alternativa entonces, cuando la iglesia es desobediente y no quiere marcharle a Dios. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, o sea, de esa iglesia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. O sea, hay momentos en que el lugar donde estoy se ha degenerado. Hay iglesias que empezaron bien y se han degenerado. Y yo no puedo seguir ahí porque simplemente es mi iglesia. No. Cuando una iglesia empieza a predicar la falsedad, yo debo huir de esa iglesia. Estoy hablando sobre todo de las denominaciones evangélicas, que hay gente que una iglesia empieza bien y termina el pastor con otro tipo de cosas todas raras y la gente sigue fiel al pastor. No, si el pastor se desvió, yo no puedo seguir en esa iglesia. La separación es la única alternativa en algunos momentos. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga, qué cosa tan tremenda. En Sardis la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. Quizás tenían obras muy bonitas, quizás hacían cantos muy bonitos, quizás habían liturgias y ritos muy hermosos, pero las obras de esa iglesia no conformaban el criterio de Dios. No habían perseverado en desarrollarse espiritualmente, que es lo más importante. Se habían enfriado, habían perdido el entusiasmo por avanzar en la madurez cristiana. Se habían quedado con lo básico, con lo que tenían. No les importaba avanzar más y más. Yo lanzo la invitación cuando hay un curso extra. Hoy estamos descansando de los cursos del miércoles y algunas personas querrán seguir en el grupito del martes ahí. O en la misita de los domingos, la misota de los domingos para que no me digan que estoy haciéndola menos importante. Por la misa del domingo y ya con eso sostener mi oracioncita de vez en cuando. Pero no quieren avanzar en su madurez espiritual. Se les invita a un crecimiento espiritual, a un curso. No me interesa eso. Yo estoy bien con lo que tengo, con ese pedacito que tengo. Ahí voy creciendo. ¿Para qué más? Y al fin y al cabo, lo que de verdad importa en una iglesia no es si los domingos se llena y discurre de una forma animada, sino si cada creyente está avanzando hacia la madurez. Eso es lo que importa. No se llenó la iglesia, mire la fe de la iglesia. No. Puede que una iglesia lleve 2,000 personas a la misa o a la reunión, pero que no haya madurez. Que haya simplemente una costumbre cristiano nominal, que va a ir por chulear la misa porque tiene costumbre, porque se lo enseñaron en su casa, pero ni siquiera entiende qué es el Espíritu Santo ni tiene una relación con Jesús. Pareciendo cada mes al modelo que tenemos en Cristo. Eso es lo que es la madurez. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este versículo nos hace ver que Cristo espera algo concreto en la vida de cada uno de sus hijos. Está buscando evidencias de nuestra lealtad y amor hacia Él, más que ritos, más que costumbres. Está hablando de una lealtad y un amor hacia Él en relación, en realidad. Por eso yo conozco tus obras. No me impresionas con tus obras. No me impresionas con tus ritos. No me impresionas con tus lapidaciones y cosas. ¿Cómo es que llama eso? Bueno, cuando la gente se castiga y hace caminatas y va ahí y visita monumentos y todas esas cosas, eso no me descresta. Yo quiero buscar evidencias tuyas interiores. Lealtad, amor, relación. Quiero ver formado en ti el carácter de mi hijo. Debemos tomar esto muy en serio, porque normalmente el creyente tiene la tendencia en centrarse en sí mismo y espera que Dios le ayude, apoye y consuele en cada circunstancia de la vida. Ay, el Dios que toda hora me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda.
y le pido, me quejo, pero nada de relación con Dios. No hay amor, no hay lealtad, no hay transformación. Con frecuencia olvidamos que Él también está esperando de nosotros pruebas que demuestren nuestro amor, lealtad y servicio hacia Él. Eso también lo espera Dios de nosotros. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. El resto fiel en Sardis debía acordarse, tener en cuenta o recordar lo que había recibido y oído. Tú tienes que recordar todo lo que has recibido y oído. Y si no lo recuerdas, estoy hablando de esta comunidad y de otros grupos allá que ha asistido, está todo el historial ahí en el canal. Les hice un repaso hace poquito de todos los temas que habíamos visto. Y si hay un tema que dices, yo quisiera volver a escuchar la levadura, cómo sacar la levadura, o Dios abre puertas que nadie puede cerrar, o yo quiero escuchar el amor, la clave es el amor. Ahí hay tantas cosas tan hermosas que Dios nos ha enseñado y nos ha permitido estudiar. Recuerda, refuerza, retiene lo que has recibido y oído. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Es imprescindible que lo guarden en sus corazones y lo practicaran en sus vidas. Guardar, atesorar y practicar. Seguramente habían dejado de leer sus Biblias y de alimentarse con la verdad. Ya no eran sino ritos, reuniones. En ese caso, la falta de una buena dieta espiritual les habría llevado a estar débiles para poder hacer frente a la situación que tenían delante. Era necesario que comenzaran por nutrirse adecuadamente y fortalecerse espiritualmente si querían llevar a cabo lo que el Señor les mandaba. Solamente examínense. Cuando usted empieza a tomar distancia con el grupo, con este grupo de oración, con otro grupo, con la iglesia, yo no estoy diciendo que la solución sea este grupo, o sea, aquí hay, este es un grupo pequeñito, somos 15, 20 personas máximo. No estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que si en el lugar donde tú te congregas empiezas a tomar distancia y te conformas con lo que ya tuviste y aprendiste y solamente te congregas buscando ayuda y en los momentos de más sufrimiento y más tribulación, ahí hay una dieta espiritual mala. ¿Se acuerdan que les había hablado de la comida chatarra espiritual hace poco también en otra enseñanza? Algunos ni siquiera estuvieron en ello. Si te estás alimentando con comida chatarra espiritual, no hay una dieta sana espiritual. Es necesario comenzar a nutrirse adecuadamente, fortalecerse espiritualmente para llevar a cabo lo que el Señor nos manda. Sin duda, el haber llegado a esta situación de desidia espiritual era algo de lo que se tenían que arrepentir urgentemente. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Voy a ver la hora, hablando de horas. Bueno, todavía tengo tiempo. Una vez más tenemos una llamada del Señor a velar. Algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que había ocurrido en su historia, cuando sus enemigos habían venido literalmente como ladrones en las noches y lo había sorprendido. La ciudad había sido asediada realmente. Ellos lo entendían. También encontramos una advertencia acerca de la venida del Señor. Vendré sobre ti. Seguramente no debemos entender como una alusión a la segunda venida de Cristo, no. Esa es la venida en el momento anticipada del juicio sobre la iglesia, Dios, la venida anticipada en tu vida. Esta venida podía producirse de diferentes maneras. Sabemos que en la iglesia en Corinto, algunos que estaban viviendo desordenadamente estaban enfermos y otros habían muerto. Dice 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O muchos están muertos porque no querían entender, separados de las cosas de Dios, separados de las prácticas realmente espirituales, no rituales, no nominales. Por lo tanto, tenemos aquí otra de las grandes faltas de la iglesia. No estaban esperando la segunda venida de Jesucristo. No estaban atentos a que Jesucristo iba a venir nuevamente. Su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Estaban viviendo del aquí, de la ahora, de los traumas, de las dramas. Hay personas que toda la vida es un drama. Todos sufrimos. Alcen la mano los que sufrimos y los que tenemos problemas, y con toda seguridad el primero que la alzo soy yo. Créanme que sí. En el mundo, dice eso, en el mundo encontrarán aflicción. Pero no se angustien, yo he vencido el mundo. Claro que hay aflicción en el mundo.
En este mundo caído hay aflicción, hay sufrimiento, pero tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente la parusía, la segunda venida de Jesucristo. Y eso lo habían descuidado, no estaban mirando hacia el futuro glorioso con Cristo. Esto es muy peligroso porque como cristianos debemos saber que con tener un solo punto débil podemos caer víctimas de alguna astuta estrategia de Satanás. Con una vida así. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Escúcheme, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ojo pues, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira la persona que venza, que no deje apagar esa llamita, que esté pendiente todos los días buscando de Dios, de su gracia, en su relación, buscando la ayuda permanente y la transformación permanente del Espíritu Santo. Mire todo lo que va a ocurrir, mire. El desafío es triple para todos los que vencieren. Primero, será vestido, envuelto en vestiduras blancas. Esa nueva naturaleza que se muestra, como lo dice Efesios 4:22, en una vida recta y pura basada en la verdad. Esas nuevas vestiduras, esas vestiduras blancas, una vida pura basada en la verdad de Cristo. Así será revestido el que venciera. Un nuevo vestido, vestidos con la vestidura de Dios. Su nombre no será borrado del libro de la vida. ¡Wow! Es una afirmación, no borraré de ninguna manera, en absoluto, jamás, tu nombre del libro de la vida. En ningún sentido se da a entender aquí que la persona puede perderse eternamente o dejar de ser salva. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Las personas que están en Cristo Jesús nunca se condenarán. Ninguna persona será borrado del libro de su vida, los que están en Cristo Jesús. Su nombre será confesado por Jesús delante de Dios Padre. Escúchenme. Será revestido. Tu nombre no será borrado del libro de la vida. Y cuando estés allá, Jesucristo va a confesar tu nombre. Y va a decir, Señor, te presento a esta persona. Lo confieso, es mío, me pertenece. ¡Wow! 3 cosas, triple corona. Un llamamiento a oír. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo último. Esta frase es recurrente en todas las cartas. En las 7 cartas termina con esa frase. Enfatiza la responsabilidad de oír. De nuevo se llama a los hombres a que presten atención a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa sin jamás haber nacido de nuevo. Ojo, una advertencia con tener una profesión religiosa, religiosidad, sin haber nacido de nuevo, sin ser una nueva criatura, una nueva persona, sin tener una relación con Dios. Oigan, el que tiene oídos, oiga. Eso me recuerda en Deuteronomio 4, 4 al 9, que dice, Shema Israel, oye Israel, escucha Israel. Oír, escuchar es oír con atención, prestar atención. En este momento, quizás alrededor tuyo hay gente hablando, hay ruidos de carros y todo. Tú no estás oyendo eso porque tú me estás escuchando con atención. Eso es lo que está diciendo. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Te está diciendo a ti, me estás diciendo a todos nosotros. Vamos a cerrar, a dejar de compartir. Voy a parar la grabación.